Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Podríamos decir que tenemos una base escritural en estas zonas, aunque de manera general el contexto de la escritura sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo que nos va a dar una amplia cobertura para lo que queremos. De acuerdo al programa que ya tienen ustedes asignado, entonces no es posible tocar diversos temas el día de hoy. Entonces, repito, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en estos efectos de la caída. Por lo tanto, es una exposición un tanto, diríamos, temática, y podríamos empezar diciendo exactamente eso, ¿no? Hablar de repente de un cuerpo de creencias, hablar de una serie de opiniones o conceptos sobre un tema, nos va a referir siempre a un concepto que se maneja en los institutos o en los seminarios o en las escuelas de ministerio, que es la teología. La teología podemos ponerla al alcance de todos de una manera muy sencilla. Le llamamos teología a la relación que tiene Dios con su creación, con todo el universo. Eso es teología. Es muy sencillo de entender. Quiere decir que si Dios hizo al hombre, Dios tiene una relación con hombre, quiere tener una relación con hombre, ya sea caído, ya sea renovado, ya sea restaurado. Entonces, en este sentido, hablar de teología es hablar en todo momento de los planes, de los propósitos que Dios tiene hacia su creación, ya sea el hombre, ya sea la mujer, ya sea el mundo, ya sea el universo, ya sean los ángeles, ya sea todo lo que existe, como dice el Nuevo Testamento, como dicen las cartas, todo lo creado, lo visible, lo invisible, lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo del cielo, todo tiene que ver con Dios porque Él es el creador. Entonces, dejando ese concepto sencillo de la teología, eh, hay una situación que tenemos nosotros los mexicanos muy particular. Nosotros somos un poquito como del desorden, somos un poquito como de el azar. Decimos, vamos a pedirle a Dios que me hable hoy en la mañana, y para que hoy me hable Dios en la mañana en mi devocional, yo generalmente tomo una Biblia y la abro donde siento que Dios tiene una palabra para mí el día de hoy. La abro, tomo mi Biblia y encuentro algún versículo ahí que se ilumine y decimos, Dios me está hablando. Está bien, pero eso es un aspecto muy devocional, es un aspecto muy básico, diríamos como de primaria, tal vez incluso como de kinder. El que yo sienta que de repente Dios tiene algo que decirme en esta mañana, que está ahí escondidito por ahí en la Biblia, en una de las páginas, pues es algo muy, 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 muy infantil. Hay algunos materiales que le llaman el devocional diario. Y el devocional diario siempre tiene algo bueno, es una palabra para cada día, pero generalmente tiene el defecto de que siempre es una palabra de aliento, es una palabra muy, diríamos, muy llegadora, de mucho contenido para el corazón, para el sentir. Generalmente los devocionales que se venden, ya sea por escrito o ahora en vías electrónicas, por correo, por Facebook, todas las plataformas digitales tienen la esencia de dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y está bien, repetimos, pero el defecto, la falla que se observa en esta metodología es que es muy del azar y es muy del desorden. Entonces, empezamos a tener problemas cuando queremos tratar un tema muy en particular, porque tratar un tema en particular no se puede abordar de una manera desordenada o, como ya lo dijimos, abrir la Biblia por aquí, abrir la Biblia por acá. Entonces, eso es algo que nos caracteriza a nosotros, y con eso estamos batallando y estamos luchando. Los pastores en las iglesias tenemos un plan de enseñanza, ya sea en la escuela dominical, entre semana o algún otro día. Tenemos un plan de predicación
generalmente predicar toda la Biblia, lo que se llama de Génesis a Apocalipsis, nos llevaría entre 17 y 20 años. Para ver la Biblia nada más de una porción bíblica cada domingo, una vez a la semana. Entonces estamos hablando de aproximadamente una serie de predicaciones, como alrededor de 800 predicaciones, para que usted pudiera tener un concepto general de la Biblia, toda la Biblia, 66 libros, cada uno de los libros, con sus diferentes secciones, ya sea libros históricos, libros, lo que le llaman el Pentateuco, la ley, los libros sapiensales o de sabiduría, los libros proféticos, el Nuevo Testamento, Evangelios sinópticos, Evangelio de Juan, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales, Apocalipsis. Entonces, imagínense, necesitaríamos nada más, solo un sermón a la semana, necesitaremos unos 18 años para tener un vistazo general de la Biblia. Entonces, imagínense que usted y yo, pues no tenemos tanto tiempo para leer, no tenemos la costumbre de leerla. Aunque hacemos aquí un comercial, si nosotros quisiéramos leer la Biblia toda en un año, tenemos un plan sencillo que es leerse 3 capítulos o 4 cada día, y en un año leemos toda la Biblia, en solo un año. ¿Cuánto nos lleva a leer una porción como la que estamos señalando? Probablemente entre 12 y 15 minutos al día. Entonces, en un año leemos toda la Biblia. Cuando nosotros pretendemos dar una clase o pretendemos respaldar alguna enseñanza, las cosas empiezan a complicar porque en la Biblia no viene en orden de temas, no viene, es más, ni siquiera viene en un orden cronológico. Ni siquiera la Biblia está en orden cronológico. No nos espantamos porque, por ejemplo, el libro de Job probablemente es el más antiguo, incluso más antiguo que el Pentateuco. ¿Por qué? Porque ocurrió los eventos, los hechos en un tiempo muy, muy, muy remoto. Entonces, aunque en nuestra Biblia Job está muchísimo después que, por ejemplo, el Levítico, Números, probablemente tiene mucho más tiempo que se escribió y los eventos que se narran ahí son muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que nosotros necesitamos un poquito de disciplina, necesitamos un poquito de orden. Entonces, la manera en que algunos hermanos tenemos la costumbre de leer la Biblia es de una manera aleatoria. Es como tirar un dado. Yo tomo un dado y tiro y lo que caiga y lo leo. Mañana vuelvo a tomar el dado, lo vuelvo a tirar y probablemente me caiga ya sea el mismo número o otro diferente. Al otro día vuelvo a tomar el mismo dado y vuelvo a tirar. En esa comparación podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué no el día de hoy? Bueno, digamos el lunes. El lunes yo tomo el número 1, el martes el 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6. Y en 6 días yo leí o estudié todo el dado, los 6 dados o las 6 caras. Repito, nosotros no somos así, somos como del azar. Tiro y lo que me salga y eso estudio. Nuevamente hacemos una recapitulación. Las personas que tenemos esa costumbre es muy difícil que lleguemos a dominar un tema. Para dominar un tema, llámese matrimonio, llámese ministerio, llámese perdón, llámese reconciliación, propiciación, arrepentimiento, sacrificio, Pascua, cualquier tema que usted guste, tendríamos entonces que referirnos en la Biblia a todos los lugares de cada uno de los 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que nos den una enseñanza referente a nuestro tema. Pero hermanos, para hacer eso necesitamos ser mucho más disciplinados que simplemente leer una porción bíblica cada día. Ese es el gran problema que enfrentamos las iglesias y que tenemos una muy deficiente, muy limitada concepción del orden, sobre todo en cuanto al estudio de las escrituras. Pues para no seguir estacionándonos ahí,
eh, diríamos, otro elemento que vamos a considerar es de dónde nosotros estamos diciendo o en base a qué sustentamos una creencia o un argumento o simplemente un pensar. Se le llama la fuente y nuestra fuente se supone que es la Biblia, se supone que es la palabra, se supone. Pero muchas veces, al igual que los judíos fallaron en algo, que muchas de sus creencias no estaban ni siquiera basadas en la palabra. Se dice que eran basados en costumbres, en tradiciones. De hecho, Jesús lo recalcó muchísimas veces. Costumbres, tradiciones, ideas preconcebidas. Y qué pena, qué lástima que este pueblo del primer siglo prefirió darle prioridad a lo que tenía manejándose en su tiempo como costumbre, como cultura, y no respetar lo que Jesús estaba enseñando. Eso es muy difícil. Hoy en día no somos judíos, pero nos parecemos también mucho a los judíos porque tenemos en mayor estima ciertas creencias, ciertas posturas, ciertas enseñanzas que no están basadas en la palabra. Eh, el asunto para los evangélicos no es simplemente como los testigos de Jehová, decir, es que la Biblia dice y sacamos nuestra cita, ¿no? No es tan sencillo decir que la Biblia dice. Lo correcto deberíamos nosotros decir, en la Biblia está escrito, número uno. Y número dos, entender qué es lo que quiere decirnos. Eso es un poquito más avanzado. Entonces, la mayoría de los creyentes hoy en día, cuando tenemos una diferencia en cuanto a alguna temática, nuestra costumbre es ir y buscar un versículo que respalde lo que estamos pensando o creyendo. Ese es un error fatal, así completamente horrible, horrible de lo más horrible. La manera correcta de acercarnos a la Biblia es ir al texto y que el texto mismo me hable qué es lo que quiere, qué es lo que quiso Dios enseñar, por qué lo dejó ahí. No, entonces estamos haciendo un acercamiento correcto y es lo que referimos a nuestra fuente. Yo no voy a la Biblia buscando cosas que respalden lo que yo creo. Yo voy a la Biblia con la humildad de decirle al Señor, Dios, ¿qué tienes aquí en esta porción que enseñarme a mí y a todas las personas? Es un proceso inverso, mucho más complicado. Entonces, vamos a seguir avanzando. El punto número 3. Tenemos otro elemento más pesado también, se le llama el prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, pues es un juicio anticipado, un juicio previo. Tenemos prejuicio contra muchas cosas. Hablando de las iglesias evangélicas, tenemos prejuicio, por ejemplo, contra las madres divorciadas, las madres solteras, las personas recasadas. Tenemos prejuicio contra las personas alcohólicas, contra muchos elementos, muchísimos elementos. Curiosamente, nosotros en las iglesias preferimos una gente que fue mala, como en mi tiempo se acostumbraba a darle mucho crédito a la gente que había sido asesina, que había sido narco, que había sido lo peor del mundo, que había sido un judicial. Y entonces nuestras iglesias no teníamos ningún reparo para aceptar a estas personas porque decimos, bueno, es que fue su vida pasada. Eh, Hoy en día, en nuestras iglesias evangélicas, no operamos con el mismo criterio para aceptar a otro tipo de personas. ¿Por qué? Lo repito, porque ya tenemos un prejuicio en contra de ciertas áreas. Si es hombre, si es mujer, tenemos prejuicios por la raza, tenemos prejuicios por la educación. Digamos nosotros los pastores, cuando a nuestras congregaciones llega una persona más preparada en todos los aspectos, digamos, un profesionista, una carrera, un estudio, con un gran empleo, un gran trabajo, nosotros los pastores nos sentimos de repente un poco chicos. ¿Por qué? Porque la persona que está integrando a la iglesia tiene un buen léxico, un buen diálogo, un buen criterio, un buen juicio, mucha experiencia. Entonces, los pastores de repente nos ponemos de una manera celosa, ¿no? Entonces, hay
muchos elementos que afectan nuestra manera de concebir la Biblia para seguir avanzando. Entonces, estas relaciones que tenemos con las personas generalmente están trazadas por el egoísmo, más que por el amor. Tenemos relaciones nosotros en la iglesia con todas las personas, pero la característica principal es que siempre nos va a ganar el egoísmo, siempre nos va a ganar un poquito. A veces, como dijo el Chavo, o el Kiko, no sé, no me acuerdo quién era, pero la frase es esta: sin querer queriendo. Pues, hermanos, generalmente el sin querer queriendo es a nuestra ventaja, a nuestra ganancia. Siempre hay algo que vamos a preferir darle lugar, aunque no tengamos la razón, porque esas relaciones pues, están basadas en ciertos elementos. Tenemos otro elemento que nos afecta para nuestra comprensión de la escritura y le llamamos el estereotipo, ¿verdad? El estereotipo. Y vamos a explicarlo de una manera muy sencillita, ¿no? Creo que aquí espero que la pantalla me permita compartir con ustedes aquí lo tenemos, una pizarrita, ¿verdad? Quisimos hacerlo de la manera más sencilla. Y ahí lo tenemos. Entonces, tenemos un elemento que se le llama el estereotipo. Estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? Bueno, si nosotros pudiéramos partir esta palabra, tendríamos aquí estas dos y diríamos que la primera tiene un significado muy chistoso, ¿verdad? Diríamos, se le llama una impresión, o podríamos llamar un molde, generalmente parecido a una piedra, ¿no? Y vamos a hacer un poquito más grande ahí está. Y el tipo, pues, es precisamente es lo primero, ¿no? Primero, o una creencia, o podríamos decir, podría ser un ejemplo de manera fácil. Entonces, cuando hablamos de un estereotipo, quiere decir entonces que tenemos una impresión de un molde que ya está desde antes, está anticipado. Es como aquellos que imprimen playeras, que imprimen publicidad. ¿Qué es lo que se imprime? Pues ya lo que está en el molde. Es difícil quitarlo. Nosotros hoy en día, las personas, aparte de los prejuicios, pues tenemos lo que le llamamos el estereotipo. Ponemos a cosas y pensamos que deberían de ser así, ¿verdad? Deberían de ser así. Eso es bueno, hace muchísimos años, el estereotipo para un educador en la primaria, hace muchísimos años era un maestro, el hombre, ¿verdad? Conforme pasaron las décadas, no diríamos los años, conforme pasaron las décadas, no sé si tenemos algún profesor aquí en la audiencia, se empezó a estilar que empezaran a ingresar más bien mujeres a prepararse para maestras. De hecho, eso es más notorio en un nivel inferior a la primera, que se llama el preescolar. En el preescolar tenemos un alto porcentaje de maestras mujeres. Entonces, ese es un estereotipo. Y el estereotipo va cambiando conforme el lugar, conforme el año. Y eso nos hace daño porque en las iglesias a veces las creencias también se van moviendo conforme a los estereotipos. Eso es algo también malo. La palabra de Dios dice que no cambia, es fiel. De hecho, se dice que Dios no cambia porque Dios también es fiel, es seguro. Entonces, ¿por qué de repente en las iglesias tenemos hermanos o hermanas que piensan de una manera diferente? Ya lo dijimos, debido a los estereotipos. Seguimos avanzando y por ejemplo, hablar de masculinidad, hay un estereotipo, ¿verdad? ¿Cómo es el hombre? Bueno, el hombre es el hombre es rudo, el hombre es tosco, el hombre, diríamos, hasta es fachoso, ¿verdad? El hombre simplemente se rige digamos, por lo sexual. Al hombre le interesan nada más las mujeres, en primer lugar, por conseguir un placer de ellas,
Se dice entonces que esa parte del hombre el hombre es frío, el hombre no es emotivo, sino él es racional, él piensa las cosas. Entonces, eso es un estereotipo. Se piensa entonces que las mujeres pues se deben de dedicar al hogar, se deben dedicar a la crianza de los hijos, se deben de dedicar a estar cuidando la casa. Entonces, este pensamiento es un estereotipo. ¿De dónde viene ese pensamiento? Bueno, de un molde que ya traemos desde antes. Generalmente es plantado en la casa, es plantado en el hogar y ahí lo tenemos, ahí lo absorbimos. Entonces, se dice que la mujer es muy emocional, se dice que la mujer, pues, se le dice así, literalmente, tú cumple el deber sexual con tu marido y ya, olvídate, aunque no te hable bonito y todo. Siguen siendo estereotipos todo esto. Entonces llegamos al punto en que pues nos toca en esta noche, que es el Ministerio del Hombre y de la Mujer. Entonces caímos otra vez en un elemento que se llama, ¿qué es lo que aceptamos como normal? ¿Para quién es normal? ¿Cuándo es normal? ¿Por qué pensamos que es normal? Entonces ya entrados en materia, entonces ya nos dimos cuenta que todo lo que pensemos como normal va a depender de todo lo que hablamos, lo resumimos, ¿verdad? Nuestra manera de acercarnos a la Biblia, si es desordenada o ordenada, nuestra fuente, de dónde adquirimos nuestros conceptos, el prejuicio, las relaciones que están gobernadas por el egoísmo, los estereotipos, entonces todo eso nos va a afectar. Para, para darle un poquito de orden a esta clase, queremos agruparlo, nuestras consideraciones, en cuatro consecuencias o cuatro efectos de la caída en relación con el hombre y la mujer. Entonces, vamos a hablar de la primera consecuencia. La primera consecuencia le llamamos una consecuencia general. Para esto, pues para eso tenemos que ir a, a nuestra a todo nuestro conocimiento que tenemos acerca del plan original de Dios o la primera creación de Dios. Y esta primera creación de Dios pues, la tenemos que encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos 1, 2 y 3. Y en estos capítulos tenemos cómo Dios pensó las cosas, cómo las creó y las consecuencias del pecado o de la caída que ahí mismo vienen en el libro de Génesis. Entonces, estas consecuencias repetimos, permítame tantito. Ok, entonces aquí ya hablando de esas consecuencias generales, pues tenemos una serie de maldiciones. Diremos, tomaremos a la serpiente o al diablo o al demonio o a Satanás, como le llamamos, y la maldición que viene sobre él, pues es una maldición física. Literalmente, digamos, a la víbora, ¿no? A la serpiente. Va a arrastrarse, va a estar por ahí, ¿no? Tiene una maldición sobre ya no la víbora, sino Satanás o el demonio, y sobre él es que va a haber una lucha entre la simiente de la mujer y él. Dice, ella te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el talón o en el calcañar. Viene una maldición sobre la tierra, hermanos. Y esa maldición sobre la tierra, pues es esa hermosura que tenía la tierra, o el Edén o el paraíso, de repente es afectado y ahora se dice que va a ser más complicado que la tierra produzca frutos y que el hombre tiene que trabajar muy duramente para obtener un fruto.
Entonces la tierra lleva parte de este juicio de parte de Dios. Al hombre y a la mujer también hay un juicio, diríamos, no tanto una maldición, podríamos decir que es un juicio. Ya para este momento, pues la vergüenza les asedia, la culpabilidad les asedia, están desnudos, pero de repente se dan cuenta de que hay algo malo en estar desnudos que no era así al principio y se intentan tapar con algunas hojas. La intervención de Dios es bendecirles, les provee una vestidura con el sacrificio de un animal, independientemente si prefigura el sacrificio de Cristo y todo ello, ¿no? La parte fea de esta narración es que este par, hombre y mujer, son expulsados de ese huerto, de ese Edén, y empiezan a haber limitaciones, porque las limitaciones son, ya no van a poder regresar. De hecho, está un ángel con una gran espada y la gente pues no tiene acceso a la presencia de Dios o al lugar que Dios había planeado. Esto podríamos decir de una manera general. Para la mujer se le añade una condición física. La concepción, hermanos, ya estaba planeada desde el principio, ya estaba planificada. El juicio de Dios añade en este momento que va a haber dolor en el parto. Dicen los especialistas que probablemente si no hubiera pasado eso, no hubiera habido un dolor en este parto. ¿Por qué Dios se le ocurrió poner dolor en el parto? Entonces, yo voy a hacer un alto tantito y les voy a preguntar a ustedes, los que están ahí, ¿verdad? Si alguien me quiere poner aquí en el chat o quiere abrir su micrófono, que generalmente los tenemos cerrados para evitar un poquito de ruido. Pero si alguien me quiere dar una idea, ¿por qué Dios añadiría dolor en el parto de la mujer al tener un bebé? Yo les escucho. ¿No, nadie? Pienso que para que sientamos lo que él a lo mejor sintió en algún momento por la desobediencia. Dolor. Sentir un dolor, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otra idea? No tenga miedo, ahora usted participe, no, porque pues, el chiste es también que haya un poquito de diálogo. Posiblemente porque fue Eva la que fue la primera persona a la que fue seducida, en este caso la serpiente. Sí, se dice que Dios pone este dolor como un recordatorio de que se dio a luz esta ruina hacia el hombre, bueno, al hombre y a la mujer. Entonces, ese dolor al dar a luz puede teóricamente recordarnos que estamos dando a luz el pecado. No en el momento de nacer el bebé, sino ese es el recordatorio de que el desobedecer la palabra de Dios, la orden de Dios, el no estar junto con la pareja o el hombre o el marido puede acarrear consecuencias y que siempre una desobediencia va a tener un juicio. Pues muy probablemente tiene que ver con eso, ¿no? El pecado está en la raza humana y estamos en un estado caído. Y el juicio para el hombre, pues también está incluido ahí, es trabajo duro. Dice que con dolor va a tener que obtener los frutos de la tierra. Y fíjese que este dolor tiene la misma raíz que el dolor de la mujer, es lo mismo, es un dolor que no estaba contemplado en un principio. Entonces, de manera, ya lo repetimos, ¿verdad? El primer efecto de la caída, pecado, la relación del hombre y mujer, pues ahí lo tenemos de una manera general. Vamos a pasar al número 2. El segundo efecto es consecuencia, es esa relación entre el hombre y la mujer, cómo se modificó o cómo se dañó. Para esto, ¿verdad? Dirá usted, todavía ni siquiera hemos leído una cita bíblica, ¿verdad?
no es la intención leerla como tal una por una, pero la podemos poner, ¿verdad? Si me ayudan por ahí con el micrófono, ¿verdad? Cerrado. El hombre y la mujer tendrán luchas. Esa es una consecuencia. Luchas y un antagonismo que le llamamos en su propia relación. ¿Por qué? Pues es causa del pecado, es causa de la desobediencia. Es difícil imaginar cómo iba a ser la relación entre el hombre y la mujer por siglos y siglos o por la eternidad si ellos se mantenían en el huerto del Edén. Es difícil imaginarlo. Pero a raíz del pecado, la lucha entre ellos mismos en esa relación, pues fíjense, dio lugar a que uno de ellos tuviera que asumir el liderazgo en la familia. Es algo difícil de comprender porque, le repito, nosotros tenemos un estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? Que el hombre manda en el hogar, manda en la casa. Dicen por ahí, ¿verdad? Es el que lleva los pantalones. Pues tendríamos que ir a una cultura donde los hombres ni siquiera usan pantalones, utilizan una túnica como la usó Jesús. Entonces, el que hoy en día tengamos el concepto de que en la casa el hombre tiene que llevar las riendas del hogar, pues es cultural. Tenemos que regresarnos nuevamente a ese estado edénico o ideal, como Dios estableció originalmente que iba a ser la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, a ambos se les da la facultad de gobernar, de administrar la tierra, la creación de Dios, de hacerse responsables del lugar donde Dios les había colocado. Entonces, siempre hay que imaginar cómo eran las cosas originalmente y cómo es que ahora las tenemos. Y aún más, yéndonos hacia el futuro, ¿cómo es que Dios piensa restaurar para regresar nuevamente al estado original? Es algo que tenemos que considerar. Siempre hablando del ministerio de la mujer, de las relaciones, tenemos que pensar eso. ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo está siendo ahorita? ¿Y cuál es el plan de Dios para regresar al estado original? No pensemos que siempre vamos a estar así. Las cosas no van a estar así. Van a llegar un momento en que cambien y sean un poquito diferentes. Siguiendo avanzando con el contenido. Entonces, el liderazgo en las familias generalmente se dice que lo asume el hombre por decisión de Dios. Y empieza un esfuerzo por parte del hombre que por causa del pecado busca dominar y busca abusar de la mujer o explotar un poco a la mujer, controlarla. Entonces viene ese control de la voluntad de la mujer. La mujer, por su parte, también es tan hábil que también intenta controlar al hombre. Se dice que tanto el hombre como la mujer han encontrado las áreas débiles en las cuales tomarse o agarrarse para influenciar, influir o afectar a la pareja. Entonces, sí, si tú eres hombre, tú eres mujer, pues definitivamente tú sabes de una persona conocida, se llama el lado cojo, el lado débil. ¿De dónde lo dominamos? Pueden ser muchas cosas, no es un curso de matrimonio, ¿verdad? Para hablar con detalle de ello, pero sí, ahí está, a causa del pecado. Entonces, lo que dijimos de ocultarse de Dios, la vergüenza, la opacidad, la desconfianza, culpabilidad, la culpabilidad tanto propia como proyectada. Ya se saben las preguntas que le hace Jesús a la mujer o al hombre. ¿Qué pasó, Eva? No, pues la víbora. ¿Qué pasó, Adán? No, pues la mujer que tú me diste. Ya nos falta que le preguntaran a la víbora, ¿no? Y que la víbora también saliera con su chistosada. Pero ahí está, ¿no? El poner culpa en alguien más por mis acciones. Se llama proyectar la culpa. Entonces, las relaciones rotas a raíz del pecado en el Edén, pues son muy obvias, ¿no? A lo largo de los años. Estamos hablando también de responsabilidad, estamos hablando de dolor, dificultades, acusaciones, engaños, el huir, amargura, muchísimas cosas que pudiéramos hablar. Pero
hermano, entonces de conclusión podemos decir que Dios instituyó una estructura de gobierno familiar que le da al hombre la responsabilidad primaria por el bienestar y por la sobrevivencia del hogar, de una manera general. Claro, el Nuevo Testamento nos lo enseña, ¿no? Podemos hablar de la carta a los Efesios, capítulo 5, toda esa sección tan amplia acerca del hogar, el matrimonio, los hijos, y el capítulo 6 también de esta misma carta. Entonces, en esta estructura, hermanos, en esta estructura se estipula que sería necesario que la esposa fuera sumisa al gobierno amoroso de su esposo. Sumisa al gobierno amoroso de su esposo. Entonces, la mujer se sujeta a la voluntad del marido como parte de esa condena antigua desde el libro del Génesis. Hay una parte. Muchas personas repetimos en ese sistema de lectura de la Biblia, dicen, aquí está, hermano, mire, aquí dice, se tiene que sujetar, no tiene que hablar, muchas cosas. Pero repito, esa es una parte nada más de toda la palabra de Dios. Una pequeña pieza de un rompecabezas. Y para ver la imagen de un rompecabezas necesitamos armarlo todo, necesitamos todas las piezas y ver dónde encaja cada pieza en ese marco de nuestro rompecabezas. Eso es lo que no hacemos, hermanos. Ahí es donde empezamos con lo que ya habíamos dicho en un principio. Si algo de la Biblia encaja con mi creencia, con mi particular creencia, con mi prejuicio, con mi estereotipo, entonces yo, hermanos, no tengo ningún problema por decir que Dios dice, y aquí está en la palabra. ¿Por qué? Pues porque es lo que a mí me conviene, es a lo que a mí me acomoda, es lo que me gusta. Es como los judíos le hicieron al Señor Jesucristo y se impusieron con sus tradiciones o sus interpretaciones. Y a Jesús, por más esfuerzos que él hizo de dejar en claro cómo era la voluntad de Dios, no le permitieron a él hacerlo. Entonces, es complicado, es difícil saber que de repente, para aclarar un tema, necesito mayor profundidad en la escritura. Me va a demandar más tiempo, me va a demandar más esfuerzo. Me va a demandar más sentido común. Entonces, pues terminamos con esta segunda consecuencia, este segundo efecto, y vamos a una tercera. La tercera es interesante, hermano, porque la tercera podemos decir que se afectó el plan original y ahí que tenemos que tener mucha atención, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. Se afectó el plan original. Y para esto, pues yo les voy a hacer la pregunta otra vez a los que están aquí, quien quiera contestar. ¿Cuál era el plan original de Dios para el hombre y la mujer? Pueden contestar. Ahora sí, abran su micrófono, pongan aquí en el chat. Queremos oírles. ¿Es un estado de igualdad? Ahí tenemos un elemento importante. Hay un plano de igualdad en el plan original. Y entonces, a causa del pecado, ya explicamos, pero Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios quiere retornar en ese plan original. La pregunta es, bueno, ¿es hasta el cielo o ya en la tierra también? O Dios va a decir, pues todo este periodo de la tierra pues no va a ser así. Hasta que estemos ahí en las bodas del Cordero, en la Nueva Jerusalén y cielos nuevos y tierra nueva, allá vamos a restaurar todo. La pregunta es, ¿qué parte o en qué medida Dios hoy en este tiempo, en nuestros días, va a intentar restaurar esa relación conforme, no a mi prejuicio, no a mi estereotipo, sino conforme a su plan de Dios? Entonces, para empezar a tener opiniones atinadas, necesitamos empezar a ser más profundos en la palabra de Dios. ¿Alguna otra opinión? ¿La aceptamos ahorita? ¿Puede usted abrir su micrófono o lo puede decir? ¿Cuál es el plan original de Dios? Nadie quiere participar, hasta me siento mal.
Yo como doy clases en el seminario, siempre estoy acostumbrado a que me hagan preguntas, siempre, siempre, siempre. Porque en base a las preguntas uno puede ser más atinado. Porque si yo estoy pensando que usted piensa o que usted entiende o que usted afirma y no es así, pues yo ya me fui por un camino equivocado. Entonces, En el chat mencionaron que en la tierra, y la hermana Luz comentó que en la tierra porque dicen los evangelios. Algo así leí. aquí le estoy poniendo, ¿verdad? Podemos decir que antes de la caída, lo más seguro es que Adán y Eva compartían privilegios y responsabilidades por igual. Así es, así de sencillo lo narra la Biblia. Responsabilidades y privilegios por igual. Obviamente entramos a elementos importantes por decir, bueno, ¿por qué Dios hizo hombre y mujer? Bueno, dice que los creó conforme a la imagen de Dios, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Utilizando el lenguaje original de la Biblia diríamos varón y varona los creó. Sí hay similitudes, pero hay diferencias, más que nada hay diferencias. Y no solo entre el hombre y la mujer, de hecho vemos la creación y dice que de cada especie animal hizo una pareja. Cuando el arca va a ser llenada con estas especies, pues a Noé se le da la indicación, lo mismo le va a poner una pareja de cada animal. Entonces, este compartir privilegios y responsabilidades hoy en día nos es difícil por causa del pecado y por causa del machismo de la cultura mexicana y en otros lugares por otras cosas. Pero aquí en México estamos muy condicionados a la manera de concebir lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. ¿Cuál es el papel de un hombre y cuál es el papel de una mujer? Hoy en día, si usted va a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, se estila que haya igualdad de oportunidades. De hecho, en algunas empresas se dice 50% de los puestos para mujeres y 50% de los puestos para hombres. Igual, si hay tantas maestras, bueno, que haya tantos maestros. Y las cosas hoy en día, en nuestro 2020, están muy preocupadas las autoridades civiles o la cultura en general, nuestra sociedad, nuestro mundo, en marcar una paridad, o le llaman igualdad de género. Se están modificando las leyes que por muchos años se le dio prioridad al hombre. Hoy en día las leyes se están modificando ¿para qué? Para revertir esa desigualdad. ¿Quién generó la desigualdad? Pues el pecado, hermano, el hombre, el mismo hombre. Lo dijimos, hay un marcado egoísmo en el hombre y en la mujer que siempre nos va a llevar a buscar lo propio, un interés propio. Entonces las leyes se están cambiando, sí, eso es bueno, pero en el principio el plan original es que el matrimonio era una unión armoniosa. De manera general, vamos les digo, ¿verdad? Vamos a las 9, vamos a terminar esta breve exposición y vamos a dar paso a preguntas, ¿verdad? Vamos a darles, aunque las estoy haciendo ya desde el principio, vamos a dar paso a preguntas de dudas que tuviéramos. Como número 4, queremos, la verdad, que una consecuencia de la caída del pecado, la relación hombre y mujer, es que se inicia un proceso de restauración. Desde siempre, desde ese momento, ¿quién lo inició? Dios. De ese paraíso, diríamos, de ese paraíso a la tierra, pues las consecuencias, ya lo mencionamos, son inevitables, pero de la perfección que había en el Edén a la imperfección que fue, Dios no se queda con las manos cruzadas, Él empieza a actuar de inmediato. Ya le dijimos, a veces se piensa que allá en el cielo las cosas van a ser otra vez igual. Sí, pero mientras tanto Dios en esta tierra ha provisto la manera de empezar a restaurar las cosas. No tendría caso entonces hablar de restauración si únicamente va a ser hasta el cielo. Claro, allá es la restauración total.
Entonces, queremos decirles, hermanos, que estamos en un proceso de restauración. Un proceso de restauración del ser integral, de ser el hombre, ser la mujer, y de esa relación entre hombre y mujer. Estamos en un proceso de restauración. Hay que entenderlo. Sería interesante entonces que yo cada que me acerque a la palabra, empezar a ver qué es lo que está Dios hablándome ahí, de qué manera está buscando Dios redimir, resarcir las cosas, eliminar esas consecuencias del pecado. Entonces, la bendición, hermanos, está en entender esa relación de autoridad y sumisión. Eso es interesantísimo. Es sumamente interesante. Si yo, hermano, no puedo entender esa relación de autoridad y sumisión, definida por Dios, voy a batallar, ya sea para un lado o para el otro, pero voy a batallar. ¿Qué es lo que causa problemas en la iglesia? Esto, hermano, es muy sencillo, que en la iglesia no podemos entender eso. O nos vamos mucho por la autoridad o nos vamos mucho por la sumisión. En las iglesias, ¿qué se pregunta, hermanos? Pues el hombre es la autoridad y la mujer debe de sujetarse. La pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto de eso me habla la palabra? El estado caído, obviamente aquí queda marcado, ya lo hablamos, pero en ese proceso de restauración, ¿qué papel juega la autoridad y qué papel juega la sumisión? Afortunadamente ya lo dijimos en estas 6 exposiciones que tendrán, que apenas estamos en la segunda, tendrán la oportunidad de ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, maneras de interpretar correctamente la palabra. Hoy, pues, estamos dando esta exposición nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que poner en práctica? Pues esa relación autoridad-sumisión. Siempre hay una bendición mantener un equilibrio. Siempre será una bendición. De hecho, usted lo puede ver con sus hijos. Si usted con sus hijos se pone así muy autoritario, muy aquí yo mando, va a perder en relación con ellos. Ellos no se van a acercar con usted con libertad, porque ellos no ven un amor, ellos no ven un efecto positivo en su manera de ser de usted como padre, un padre autoritario. Ese padre autor dice, aquí yo mando y las cosas son así. ¿Por qué? Porque yo mando, porque lo digo yo. Y la persona que está del otro lado siempre va a estar acostumbrado a obedecer. ¿Por qué? Pues no es porque quiera, no es porque lo entienda, no es porque sepa que le bendice, sino por obligación y porque generalmente siempre es utilizada la fuerza y las presiones económicas y de mucho tipo. Entonces, una familia donde no hay un equilibrio en la autoridad y la sumisión es una familia que va a crecer mal, hermano. Una iglesia, hablando en este entorno en que estamos ahorita, una iglesia que no crece en equilibrio entre autoridad y sumisión, es una iglesia que va a batallar en muchos aspectos. Se dice que en la iglesia la autoridad es el pastor. Si fuéramos un poquito más amplios, diríamos que en la iglesia la autoridad es la misma congregación bajo un cuerpo representativo, bajo ciertas normas, bajo ciertos reglamentos de la iglesia local. Sería un poquito más mejor, más amplio. A veces queremos que las cosas como ocurren en el hogar, ocurran en la iglesia, ¿no? Si en mi hogar yo mando y grito y digo, y todos me obedecen, cuando yo llego a una iglesia y soy el líder o tengo un ministerio, yo quiero que también así sea. Que porque yo digo, la gente me obedezca. Entonces en una iglesia la gente no obedece porque me obedece. En la iglesia tenemos que entonces enseñar estos 2 conceptos, 2 temas importantísimos, autoridad y sumisión. ¿Para qué? Para que nuestros hijos nos obedezcan, para que los congregantes nos obedezcan. No, hermano, en una iglesia no enseñamos así. No son nuestros propósitos. Enseñamos autoridad y sumisión que para que seamos bendecidos todos. Esposo, esposa, hijo, hija, pastor, congregantes. Enseñamos autoridad y sumisión ¿para qué? Para que haya un equilibrio hermoso. ¿Y cuál es la muestra? ¿Cuál es la manera de comprobarlo? Por los resultados, los frutos, ya lo dice la escritura. Por los frutos vamos a conocer. Si en nuestra iglesia hay frutos debido a la autoridad, la sumisión, qué perfecto. Si en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro hogar hay frutos debido
al equilibrio entre autoridad y sumisión, hermano, pues qué hermoso también, qué precioso. Pero realmente batallamos en esto, hermano. En la iglesia somos difíciles. Ya mencionamos al principio todo ello, ¿verdad? Si usted tomó notas, y de hecho, pues la sesión se está grabando. Probablemente a usted le van a dar el acceso en una posterior ocasión para poderlo repasar, para poderlo revisar. Entonces, lo que sí decimos que en el pueblo de Dios, en la iglesia, las mujeres no son independientes de los hombres, pero hermano, los hombres tampoco son independientes de las mujeres. Si a mí me gusta decir la primera frase, hermano, es que en la iglesia la mujer no es independiente, los hombres van a decir amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos digan que nosotros como hombres tampoco somos independientes. Ese es el matrimonio, ese es el equilibrio, esa es autoridad y sumisión. Autoridad no es exclusiva del hombre, sumisión no es exclusiva de la mujer. Lo estaremos viendo en estas 6 sesiones. Entonces, repetimos brevemente, nos vamos antes de que nos ganen las 9. Dios creó al hombre, varón y hembra, a su imagen. Implica que hay igualdad en condición de persona, implica que hay igualdad de dignidad, implica que hay igualdad en respeto, implica que hay armonía, implica algo que sí lo vamos lo voy a tener que poner aquí en el chat, hermano, para que lo pueda ver. Existe complementación, hermano, complementación. La creación de Dios es así, es un complemento. ¿Por qué crea Dios cosas tan diferentes? Para que se complementen. Y también está escrito, hay un destino unificado. Eso es interesante. Dice el Nuevo Testamento, aunque repito, ¿verdad? No estamos viendo citas a detalle, dice Pedro en su carta, dice, las mujeres son coherederas. Quiere decir que son tan herederas como un hombre, tan herederas, tan merecedoras de toda la herencia que Dios tiene, igual que un hombre. Entonces, hermanos, si la mujer es coheredera junto con el hombre, ¿por qué entonces no le damos los privilegios que Dios va a dar? Si Dios está llamando que es coheredera, ¿por qué nosotros le damos menos privilegios? Es como se estilaba en tiempos antiguos, llegaba el hombre de trabajar y la mujer estaba lista para darle comer, dice, a ver, familia, vamos a comer. La pieza más grande, el mejor trato, el mejor plato, el mejor lugar es para el hombre. Después, en el modelo mexicano, empiezan los hijos en orden de importancia y les empiezan a servir todo. Y al final, ¿sabe quién comía, hermano? La mujer. Y eso si comía o si no se quedaba sin comer, porque pues era estar calentando la tortilla, estar calentando. Viejito, ¿qué más te doy? A ver, y el padre, ¿verdad? Así con en ese modelo paternalista autoritario. Sí, dales bien de comer a mis hijos, a ver, dales de bien. Sí, pero cuando la mujer comía, o sea, cuando se sentaba en igualdad, ya lo que dijimos, igualdad de dignidad, igualdad de todo. Pues no, siempre estaba sirviendo, sirviendo y sirviendo. Terminaba de comer, separaba el hombre, separaban los hijos, dejaban el trastero y todo, y la mujer ahí medio comía. ¿Qué comía? Lo que medio sobraba, lo que medio alcanzaba. Repetimos, es un modelo mexicano, modelo latinoamericano. ¿Dios lo respalda? Obviamente que no. Repetimos, complementación y un destino unificado. O sea, hay un destino unificado, tenemos que considerarlo para el efecto de nuestro estudio, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias entre hombre y mujer? Sí, sí hay diferencias, pero la verdad básica no la cambian, ¿verdad? Dignidad quiere decir que debemos ser igualmente honrados como creación de Dios. Ahí lo ponemos en el chat, ¿verdad? Si usted lo tiene ahí en su ordenador, en su teléfono, la opción de descargar el chat mientras llega la liga de esta sesión. Eso es importante, hermanos. Debemos ser igualmente honrados, tanto hombres como mujeres. Somos iguales. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios. O sea, en ningún lugar, la Biblia dice que la mujer no fue creada a imagen de Dios.
Ya lo dijimos, personas que tienen ciertos intereses dicen, Dios creó primero al hombre. Y de hecho hay citas en el Nuevo Testamento que así lo manejan, ¿no? Dios creó primero al hombre y en segundo lugar a la mujer. Y entonces la mujer le hace compañía al hombre y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer y todo eso que ya no sabemos. Sí, pero repetimos, la manera correcta de entender la palabra de Dios es irnos tema por tema. Entonces, siguiendo con que la mujer es coheredera, entonces estamos a nosotros en una igualdad de condiciones de que, de que en un futuro gocemos por igual de la gloria de Dios. En un futuro, hermano, no va a haber una gloria para la mujer y una gloria para el hombre, o sea, jamás, no. Obvio, tenemos ahí los 24 ancianos, 12 patriarcas, 12 apóstoles con lugares de honra, claro, sí, pero no vemos en la escritura que va a haber un cielo para mujeres y un cielo para hombres. Aunque, repito, ¿verdad? La cultura judía, hermano, sabe, en el tiempo de Jesucristo, los lugares de enseñanza que eran llamados sinagogas, tenían un espacio para mujeres y un espacio para hombres. ¿Por qué? Ya lo dijimos, por el efecto del pecado, la causa del pecado, pensar que la mujer es menos digna, pensar que no entiende la palabra de Dios, pensar que Dios no tiene ministerio o que no tiene una función en el reino de Dios, pues son pensamientos humanos. Y ahí lo dejamos, ya lo explicamos. Si a usted le gusta esa postura, no habrá nada en el mundo que lo cambie, nada, nada. Entonces, son cuestiones personales. En el futuro la gloria va a ser tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, respeto mutuo, mismo fervor por respetarse y honrarse en ambas direcciones, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Entonces, podemos entonces, casi son las 9, estamos concluyendo la exposición. Recordamos que hubo 4 efectos o 4 consecuencias entre el hombre y la mujer. De una manera general, las que mencionamos, muy particularmente entre la relación entre el hombre y la mujer, dijimos que se afectó el plan original de Dios, hay que conocerlo, y que se inicia un proceso de restauración. Hasta la fecha estamos en eso, ahí lo tenemos, estamos en eso. Entonces vamos, si usted tiene alguna pregunta, le voy a invitar a que le vaya preparando, la puede poner ahí en el chat, ahí la puede escribir, y si no, pues nos lo dice en vivo. Yo, si hay alguna pregunta, las contestaré con mucho gusto. Y voy a tener una lectura bíblica muy interesante, muy bonita, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 29. Estaremos viendo por ahí esta ayuda, ¿no? Y bien, entonces siendo las 9 en punto, pues vamos a abrir nuestros micrófonos. Si usted tiene alguna duda, yo le digo, ¿verdad? Con confianza, yo a lo menos yo estoy acostumbrado, 20 y tantos años de dar clases, a que la gente me esté preguntando todo, cualquier cosa. Yo no me espanto de ninguna pregunta y por eso soy maestro, porque no me da miedo las preguntas. Siempre la Biblia, o casi siempre la Biblia tiene una respuesta de una manera lógica. Entonces, anímese, escriba su pregunta o levante la mano, abra su micrófono y pregúntenos algo. O ya me dejaron, ya desengáñenme. Me pusieron en mute. No, vamos a dejar unos segunditos para que se anime.
¿No? Bien, pues me gustaría compartir con ustedes una cita que está en el Antiguo Testamento. Ya dijimos, Génesis 29, del 1 al 10. Así es que le doy tiempo para que vaya a su Biblia, la busque. Yo la voy a poner por aquí. Desde el versículo 1 al versículo 10. Amén. Ya estamos listos. Amén. Ok. Quiero saber si tenemos ahí una mujer con voz así fuerte, bonita, clara. Amén. Empiece a leer, hermana, por favor. Ya todos sabemos cuál es la cita. Adelante. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Alto, ahí, hermanita. Ahorita leemos el 1 y el 2. Vamos a hacer una observación. Es una historia del Oriente. Allá, lo que sea ahorita ya Damasco, Irán, Irak, por aquella zona. Y se dice que Jacob en ese viaje de su tierra natal, de Israel, hacia Padam Aram, o la tierra de Aram, ya sabemos que viene huyendo de su hermano. Dice que ve de lejos un pozo y junto al pozo había, ¿cuántos rebaños de ovejas, hermanos? 3. 3. ¿De qué animales eran? ¿Eran puercos? Ovejas, dice. Ovejas. 3 rebaños de ovejas. Y esas 3 rebaños de ovejas estaban cerca de un pozo. Si usted no conoce un pozo, pues podemos después de la sesión investigar qué es un pozo. Que las ovejas y las cabras estaban esperando que les dieran el agüita. Pero en ese pozo había una tapa que era una piedra muy pesada, muy grandote que lo estaba tapando. Seguimos leyendo, hermana, por favor, el 3 y 4. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, la costumbre, fíjese, y repita conmigo, ¿verdad? La costumbre del lugar era esperar a qué. Costumbre de ellos. Que se juntaran todos. Que se juntaran todos los rebaños y después ya que estaban todos los rebaños, quitaban la piedra y les daban de comer a todos los animalitos. La historia me dice que en ese momento que llega Jacob ya había 3 rebaños con 3 pastores, pero no les estaban dando agüita, porque todavía no llegaban todos. Qué curioso, ¿verdad? Después de que les daban el agüita, tapaban otra vez el pozo con la piedrota gigante. Jacob le pregunta a los pastores que estaban ahí, ¿de dónde son, amigos? ¿Somos de Harán? Contestaron ellos. Seguimos leyendo, hermana, por favor, el 5 y el 6, por favor. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Muy bien, pues Jacob, dialogando con esos pastores que ya estaban ahí, pregunta por su pariente, que era Nacor. Y ellos dicen, sí, lo conocemos. Es más, ahí viene su hija. Y esta hija tenía un nombre, y qué hacía y qué venía haciendo. Si alguien me quiere contestar, por favor.
No le pasa nada, hermano. Usted conteste. Era pastora, Ajá. ¿Era qué? pastora, Otra vez. era pastora, Una vez más. era pastora de ovejas. Era pastora de ovejas. ¿En medio de qué era pastora ella, hermana? En medio de puros hombres pastores. Hombres pastores. Pero había una mujer y que se llamaba, ¿sí tiene su nombre, hermana? Raquel, Raquel. Entonces ya estamos haciéndonos de esta historia. Llegó una mujer donde estaban los hombres que ni les daban de comer, ni lo estaban poniendo a comer hierbitas. Estaban esperando a que todos se juntaran. Y vamos con el número 7, por favor. Léanoslo, por favor, el 7. Y él le dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Gracias. Fíjense, ¿quién está hablando? Está hablando Jacob, que él no es de ahí, y a Jacob se le hace raro que tengan ciertas costumbres. Los del lugar, pues ni qué decir, ellos están haciendo lo que hacen todos los días. Llegan al pozo, están guaguareando, por ahí están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de estar pastando a las ovejas, están esperando, están perdiendo el tiempo en una costumbre. ¿Qué? Que esperar a que lleguen todos los pastores, abrir el pozo y darles de comer a las ovejas, de beber a las ovejas. Y Jacob se los dice, ¿qué están haciendo? Les dice dos cosas, es temprano todavía. ¿Por qué le dice que es temprano? Bueno, si es temprano, ¿por qué no están pastando a las ovejas estos hombres pastores? Yo me pregunto, ¿tú te lo habías preguntado? ¿Por qué están de flojos? Tal vez sentaditos ahí en una sombra, esperando a que lleguen todos y las ovejas con hambre y con sed. ¿Cómo estaban las ovejas, hermanos? Con hambre y con... ¿Con hambre y qué? Y con sed. Y con sed. ¿Y los pastores qué estaban haciendo? Dando la concha. Están echando la concha. Pero en ese momento llegó una pastora que se llamaba Raquel. Raquel. Ella no estaba de floja, estaba pastando los animales. Llega. Vamos con el 8. Hermana que nos está leyendo, por favor, el 8. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Ya no lo sabíamos, pero es una costumbre. Jacob les pregunta y ¿qué contestan? Lo mismo, o sea, nada nuevo. ¿Por qué hacen eso? Pues es que así siempre. ¿Por qué no hay mujeres pastoras? ¿Quién sabe? Nunca ha habido. ¿Por qué a la mujer la hacen menos? Pues no sé, así siempre ha sido. Entonces tenemos a pastores que ni dan, ni llevan a los animales a pastar, ni les dan agua. Y simplemente se limitan a contestar pues, que así son las cosas. Pero la pregunta, yo a ti te la hago hoy en día, a ti, tú que me estás, déjame ver cuántos asistentes tenemos aquí. Mire, ya tenemos 15, bueno, conmigo 14. 15 personas, qué padre, qué bonito. Bueno, de estos 15, la pregunta es para nosotros hoy en día. Nos seguimos preguntando, ¿por qué los pastores, en vez de estar flojoneando, que no les dan ni de comida, ni les dan agüita, ¿por qué no se ponen a destapar el pozo y dar agua? Entonces, Jacob sigue preguntando por qué no estamos haciendo ni la una ni la otra. 9, hermana, por favor. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Oh, mire, qué precioso versículo. Subráyelo, ¿tiene Biblia? Si tiene Biblia, subráyelo. No es pecado subrayar su Biblia, ¿verdad? Con un lapicito, con un color, un marcador, un bright, de lo que a usted le guste. Póngale un separadorcito ahí a Génesis 29. ¿Para qué? Para que lo lea después. Dice la escritura que llegó Raquel y nos dice el nombre de la mujer.
Llegó con los rebaños, ¿de quién? De su padre. Ah, no eran sus ovejas. ¿De quién son las ovejas hoy de la iglesia, hermanos? ¿De quiénes son? De la pastora. Son De de nuestro Dios. Padre. Del Padre. De nuestro Padre. Son de nuestro Padre. Nosotros somos simplemente pastores o, dígamelo sin miedo, Pastora. o pastoras, ¿verdad? Lo voy a escribir porque ustedes yo veo como que les da miedo, ¿no? Pastoras. Es más, si puede, aquí, si sabe usted escribir aquí en el chat, póngame ahí su nombre. Quiero saber cuántas mujeres y cuántos hombres nos están viendo. Yo aquí tengo, bueno, hay cámaras donde tengo hombre y mujer, qué padre, ¿verdad? Sería bueno ver quién nos está viendo ahorita, más hombres o mujeres, pero regresamos con la historia y dice que llegó Raquel con los rebaños de su padre porque ella era pastora. Yo pregunto, ¿por qué ella era pastora? ¿Y por qué el padre o Nacor dijo, no, yo quiero puros hombres, así como es la costumbre de este lugar? ¿Por qué Raquel está pastoreando las ovejas de su padre? Contéstenme, por favor, ustedes que están ahí, cualquiera, contéstenme. ¿Por qué? Daniela, Romina, mira, Isabel, Abigail, tenemos mujeres, ¿ah? Daniel, Abdiel, Angélica, Janet. Nadie me quiere contestar, me están ignorando, siento bien feo. Porque tenía la Posiblemente porque confianza, ¿no? Sí, dígame. Tenía la confianza de que su hija lo estaba haciendo bien. Lo haría bien. Obvio, o sea, hace el mismo trabajo que los hombres, pastorear ovejas. Ahora, ¿quién es el dueño de las ovejas? El padre. Si el padre supiera que Raquel no va a hacer un buen trabajo, pues no les da las ovejas, es obvio. Si el padre supiera que no las lleva a comer pastitos, no las lleva al agua, pues no se las da. O sea, ¿quién quiere que las ovejas se mueran de hambre? Entonces, ahí estamos viendo historias como las que ya dijimos, costumbres, estereotipos, prejuicios, malas interpretaciones. Pero aquí la Biblia está haciendo, y usted me dice, pues esas son las ovejas, nada más. Hermano, Jacob es un tipo de Cristo. Raquel es un tipo de hoy las mujeres que están tomando ese reto de ¿qué? De pastorear las ovejas del Padre. Raquel no está por su gusto. Raquel está porque tiene capacidad y porque no son suyas y porque el Padre las manda. Y ahora yo le voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿Por qué Raquel no se comporta como los otros pastores, flojoneando y nomás ahí esperando que alguien llegue con todos los rebaños para que les den agua? ¿Por qué ella no hace lo que a los pastores Jacob les reclamó? Jacob les reclamó, están de flojonazos, ni los pastan ni les dan agua. Dicen, es que estamos esperando que todos lleguen. Imagínate, estamos esperando que todos lleguen. ¿Pero por qué? No, pues es que así siempre es. Oye, pero ¿no te das cuenta que deberías aprovechar este tiempo mejor a llevarlos a pastar? Es lo que les dijo Jacob. Entonces, versículo 10, hermana, léanoslo, por favor. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Fíjese qué importante, hermano. Repito, si usted tiene marcador, márquele ahí. Entonces, ya sabemos que la pastora es Raquel, ya sabemos de quién es la hija, y tanto ovejas como cabras eran propiedad del tío Labán. ¿Qué es lo que hizo Jacob, hermanos, en este versículo 10? Pues dice que removió la piedra de la boca del pozo para que empezaran a tomar agua. El mismo. Si yo digo que... ¿Se podría decir que también rompió con la costumbre? Exacto.
rompió con la costumbre. Dice, bueno, están los fogonazos, yo quito la piedra. La pregunta es clara, ¿quién hoy en día, hermanos, quita la piedra del pozo para que puedan beber las ovejas que están trayendo las pastoras como Raquel o pastores como los que estaban ahí? ¿Quién, hermanos? Es Cristo. 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 Ese que él puso en la iglesia ministerios, dones, como él ha querido. La pregunta es que si yo voy a ser igual que los otros pastores, nada más contestando, pues es que no abren la piedra, todavía no llegan todos. O vamos a aceptar que este Jacob nuevo que tenemos, que es Cristo, él es el que ha llegado hoy en día a quitar las piedras de los pozos para que nuestras ovejas puedan beber agua. Hermano, a Jacob no le importan las tradiciones, a Jacob no le importa lo que están haciendo. Jacob ve que están haciendo las cosas mal porque ni les dan de comer ni les dan agua. Qué desgracia, hermanos, que Jacob, el mismo forazador, él mismo tenga con sus manos que llegar y quitar lo que está estorbando para que podamos abrevar las ovejas del Padre. Es una desgracia. Es una desgracia que hoy en día sigamos con ciertas necedades, ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, y Dios mismo tenga que venir y poner mujeres encargadas de los rebaños y permitir que haya agua. Entonces, es una historia muy bonita, es una historia profética, en representación, en símbolo de lo que Dios hoy puede hacer con las mujeres. Hoy hay mujeres igual que Raquel, sí, están llevando al pozo a tomar agua, sí. Las están llevando a pastar, sí, también. Entonces, ahí le dejo esa historia. Yo solamente quiero acabar con alguna observación sobre este pasaje. Son 9:18, vamos muy bien, mire. ¿Qué significa Raquel, hermano? Raquel significa algo bien interesante, se lo pongo ahí para, como siempre usted lo ponga. Monse, mire, tenemos a una Monse, Angélica Janet. Raquel significa amor compasivo. ¿Cuál debe ser una característica de un pastor, hermano, o de una pastora? Ser como Raquel, tener un amor compasivo, sea hombre, sea mujer. ¿Qué nos debe caracterizar? Un amor compasivo, ¿verdad? ¿Qué debe caracterizar a un pastor o a una pastora? Pues pastorear, pastorear, no hay de otra, pastorear las ovejas de su padre. Entonces, hermanos, estamos en una iglesia, pues es porque son ovejas de nuestro padre. Entonces, esto queda muy claro. ¿Qué más podemos resaltar, hermano? Pues yo se lo estoy poniendo ahí, ¿verdad? Otros hombres o pastores estaban perdiendo el tiempo esperando una costumbre. Hoy, hermano, hay muchas personas que siguen esperando y perdiendo el tiempo. Y hay muchas iglesias, hermano, que están perdiendo el tiempo esperando que venga un pastor hombre. Hay muchas congregaciones con prejuicios, muchas cosas. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Yo soy maestro, ¿verdad? Soy profesor. Y ni cuando enseño ni cuando predico me gusta utilizar ejemplos míos o hablar de mí, pero esta ocasión lo voy a hacer. Yo en una misión que teníamos hace algunos años, específicamente hay un momento en que, pues, no quiero decir que yo hacía todo, pero por decir, en una ocasión yo recibí una instrucción específica de parte de Dios y me dijo, permite que tu esposa empiece a hacer lo mismo que haces tú. Yo no que no lo creí, sino yo dije, es que es difícil porque allá donde estamos en Teoloyuca, una zona semirural, el machismo es muy fuerte, hermano, fuertísimo, ¿verdad? Ya es raya en lo cómico, ahora ya la mujer no puede sentarse, no puede hablar si el marido no le da el permiso, no sale a la calle, no habla, no participa. Entonces, en un entorno así, imagínense para mí el problema de permitir que mi esposa empezara a hacer las mismas cosas idénticas que yo, enseñar, predicar, visitar. ¿Sabe qué? Tuve que
yo tomé la decisión de obedecer a Dios por encima de las tradiciones y costumbres. Yo le estoy hablando de mí, de tal manera en que yo llevé a mi esposa con el presidente de la colonia del Copasi para pedir un salón, para que nos prestaran espacios, para que nos dieran permisos. Fuimos a la presidencia, fuimos con los regidores, fuimos con el síndico, fuimos aquí, fuimos por allá, y iba mi esposa, y llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué, hermosa? Le digo, tú haz todos los trámites, yo te acompaño, pero tú vas a dar la cara. ¿Por qué? Porque ese fue el sentir o la orden que yo recibí de Dios. ¿Por qué? ¿Con qué propósito, hermano? Pues con ese propósito que estamos viendo aquí en la escritura, de que hay para los rebaños del Padre, hay pastoras, y tanto lo puede ser una mujer como lo puede ser un hombre. Me costó mucho trabajo porque en las iglesias hay gente que no cree, que tiene prejuicios, que tiene estereotipos, pero yo no es que me sintiera bien conmigo mismo, sino dije, tengo que obedecer a Dios. Llegó un momento en que por el trabajo, por circunstancias difíciles, mi esposa y mi hija, que son mujeres, se hacían cargo de todo, hermano, todo, todo, todo. No es porque yo anduviera como estos pastores flojoneando y esperando, no, sino porque Dios me dijo, pueden hacer exactamente lo mismo que tú, estés o no estés. Bueno, yo a veces por el trabajo llegaba tarde, nada más llegaba a recogerlas, y ellas, hermano, camión, microbús, lo que sea, atravesando allá en medio de dificultades. Era un lugar muy peligroso donde asesinaban a la gente en el día, amanecían descabezados, cuerpos por ahí tirados en el canal y todo eso. Y mi esposa y mis hijas nunca se rajaron, hermano. Fueron, estuvieron al frente de la congregación. Había domingos que yo no podía ir por causa del trabajo. Ellas iban y hacían el culto y todo, hermano. Todo, todo, todo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que yo en lo particular, no puedo decirles como testigos, no quiero convencerle de algo, yo no. Yo le estoy platicando lo que yo hice, que sentiré que de parte de Dios, pero lo que sí es que quiero mostrarle aquí en la Biblia que Jacob es el que abre el pozo, hermano. Hoy Jacob sigue abriendo los pozos, sigue abriendo oportunidades para que esta situación se siga dando. Entonces, yo con mucho gusto le comparto. Jacob, al igual que Cristo, cambia el tiempo, quebranta la costumbre. Y ¿sabes qué? Te lo escribí aquí, y eso fue lo que parte por lo cual mataron a Jesús. ¿Quién? Los líderes religiosos. Un líder religioso no le gusta que nada cambie, nada. Él quiere todo igualito. Ya repetimos, ¿verdad? ¿Por qué no le están dando pues porque no llegan todos? El líder religioso siempre va a decir, así siempre fue y no vamos a cambiar nada. El líder no quiere cambiar nada. Aunque llegue Jacob y él mismo tenga que meter las manos y abrir la piedra del pozo. Entonces, hermanos, si Dios cambia las cosas y él quebranta la costumbre, pues es asunto de él, ¿no? A mí qué me toca, bueno, si yo estoy ahí en el pozo, pues a darles de agua a las borregas y a llevarlas a pastar otra vez en vez de estar esperando ahí el tiempo. Entonces, podríamos decir, Jacob es alguien que inaugura una nueva etapa, es alguien que da acceso a las aguas. Hoy yo quiero decirte con el corazón que Jesús sigue hoy con la misma intención. Si por el pecado las cosas cambiaron entre un hombre y una mujer, Dios, ya lo dijimos, inició ese proceso de restauración y Él quiere bendecir a las personas y Él lo hace como Él quiere. Entonces, mi papel es entenderlo, ya lo dijimos, pues tenemos que estudiar bien la Biblia, pero Él da ese acceso a las aguas. Entonces, hermano, no podemos esperar el día de hoy a que haya suficientes hombres para dar de agua a las borregas, a las ovejas, al rebaño, y después llevarlas a pastar. O yo te pregunto, ¿o sí? ¿Vamos a esperar? Jacob dijo, ya, muchachos, ¿qué están haciendo ahí? Es que estamos esperando.
Llega Raquel y dice Jacob, manos a la obra, hay que darle a estas ovejas de beber y vamos allá. Hermano, la obra no espera. A lo mejor tú o yo, por nuestros prejuicios, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero si era pastor, hermana, es porque cuidaba el rebaño, las alimentaba. Entonces, esta es una verdadera prueba, hermano. Hoy si queremos argumentar con muchas cosas que no me toca a mí, porque ya lo dijimos, afortunadamente tienen 6 expositores, bueno, restan 4, pero esta es una verdadera prueba, hermano, cuidar del rebaño, seas hombre o seas mujer. Si eres hombre, eres mujer, estás cuidando el rebaño. ¿Tú crees que Jesús está preocupado porque es hombre o eres mujer? ¿Tú crees que Jesús está preocupado por las consecuencias del pecado? ¿Tú crees que Jesús está preocupado porque no entiendes que Él ha empezado un proceso de restauración? ¿O crees que Jesús está preocupado por tus prejuicios, por tus estereotipos, por todas esas cosas que dijimos? No. Entonces, si hablamos de pruebas, ya se me está terminando. Mire, tengo 3 minutos. La prueba de una mujer que sirve o que ministra es que no causa tu ruina, hermano. O sea, si queremos ser específicos, una mujer que ministra para el Señor no debe causar tu ruina ni la de una iglesia. No te lleva a la desobediencia a la palabra. No, una mujer no hace eso. Porque si aplicáramos este principio, entonces tenemos que hablar lo mismo para el hombre. Si un hombre pastor te causa tu ruina, pues qué chiste es que sea hombre, ¿no? Si un hombre pastor te lleva a la desobediencia a la palabra, pues qué chiste que sea hombre, hermano. Es una mujer, ya lo dijimos, si te lleva a la obediencia a la palabra, pues qué bueno, ¿no? Entonces, estamos terminando esto y esperamos que a lo largo de estos días, pues ustedes puedan externar sus dudas, sus preguntas a los expositores. Repito, ¿verdad? La bendición que tienen es que diversos hermanos de diferente perfil les van a apoyar, les van a servir. Entonces, yo el día de hoy simplemente cumplo una parte, pero quisiera despedirme con, como, lo vamos a poner aquí en el chat, mire, requisitos para estudiar la Biblia, en un minuto se los leo, mire, oración, hay que orar. Número 2, mantener la humildad. Y mantener la humildad es aceptar que Jacob venga y quite la piedra, ¿no? Es aceptar que Jacob venga y nos reclame lo que lo que no estamos haciendo. Otro requisito para estudiar la Biblia es razonar la palabra. Dijimos, no seamos esos pastores. ¿Por qué no abren la piedra y les dan? Es que estamos esperando lo de toda la vida, hermano. No podemos caer en ese ejemplo, ¿no? Número 4, recibir ayuda de otros. Eso es necesario, hermano, al estudiar la palabra. En este caso, el día de hoy estás recibiendo mi ayuda. Yo soy un maestro, yo enseño la Biblia a lo largo de muchos años y hay más personas que te van a ayudar. Entonces, una persona que dice, no, es que la Biblia dice así y no acepta ayuda de alguien más, hermano, pues es una persona soberbia, es una persona que tiene un prejuicio súper grande, un orgullo muy grande también, un estereotipo gigante y que no va a aceptar ayuda de nadie. Entonces, eso está mal, ¿no? Necesitamos ayuda de maestros, necesitamos ayuda de diferentes elementos del cuerpo de Cristo, como a ustedes se les está ofreciendo en esta semana. Y número 5 dice ser ordenado. ¿Qué es ser ordenado? Buscar y entender todos los pasajes adecuados a nuestro tema. Bien, hermano, pues me dio mucho gusto el día de hoy estar con ustedes, estar apoyándoles. Son las 9:30. Entonces, creo que la misma hermana que abrió la sesión el día de hoy, creo que la cierra, ¿no? Dios les bendiga y de todos modos estamos para servirles. Mañana hay junta de pastores, por allá nos vemos. Si alguno de ustedes va, Dios les bendiga. Mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Dios le bendice grandemente y lo sigo utilizando para su obra. Bueno, hermanos, le damos lugar a la pastora. Si gusta decir algo. Pues gracias, hermano Juan. Dios le bendiga. Agradecemos
la enseñanza. Y qué bueno, hermanos, creo que esto ciertamente nos ayuda, ¿verdad? Como decía el profesor, nos ayuda un poco a ampliar el panorama, a salir de las dudas, de las inquietudes y pues sobre todo, ¿verdad? Impactante esa palabra, el dejar la soberbia y el dejar que otros nos enseñen. Fuerte, pero muy cierto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la vida del hermano. Dios le bendiga, hermano, grandemente. Y bueno, recuerden que nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras clases y pues anotar las preguntas si nos van surgiendo durante estos días. Empezamos desde el día de ayer, hoy es nuestro segundo día. Creo que las exposiciones han sido muy claras, por eso no tenemos preguntas, hermano, no se preocupen, no es que lo hayamos dejado, es que creo que han sido muy claras, muy concretas, ¿verdad? No es algo que de alguna manera ignoremos en cuanto a la palabra, pero ha sido muy preciso, no, por eso no crea que no es que no haya dudas, es que ha sido muy claro, ahora sí, más claro ni el agua. Okay. Entonces, gracias, agradecemos su tiempo, sobre todo su disposición y el que nos haya dado estos minutos, ya 1 hora y media para poder estar juntamente con usted. Ok. Así es que bueno, hermanos, pues sigamos anotando. Yo también aquí hice mis anotaciones, ¿verdad? Hice mis anotaciones. Recuerden que estas se están grabando las enseñanzas con la finalidad de subirlas a la página de YouTube que tenemos como Iglesia Betel y de esa manera, bueno, poder volverlas a repasar y poder tomar si algo se nos pasó, bueno, pues ahí usted las va a poder volver a ver, ¿sale? ¿Vale? Entonces, creo que lo más importante de esto es ciertamente, pues, hemos estado orando, ¿verdad?